durmiendo con los muertos. Cuando hay un velatorio, los que saben de estos asuntos optan por recomendar a los familiares que ese cuerpo no pase de 24 horas. Si se expone a mayor lapso de tiempo, empieza a contaminar a los presentes. Sí. Tiene que intervenir un tipo de preparación especial para que ese cadáver en descomposición pueda soportar más allá de las 24 horas. Porque nosotros no estamos diseñados para que la vida conviva con la muerte. En el momento que se empieza a hablar de la palabra, es el momento más aburrido para esa gente. Le da sueño a la gente. Es el momento más caótico para esa gente. Cansa. Porque no le gusta la palabra. No reciben la palabra, porque a un alma despierta le favorece porque es nutrida, siempre y cuando venga palabra de Dios. Pero a la que no está despierta no le gusta. ¿Por qué? Porque se cansa. Como los cerdos están acostumbrados a comer basura, es muy probable que no valoren la perla y se vuelvan contra usted. Yo me voy a ir de aquí, varón. Eso es vivir en oscuridad. Le pido a usted, varón, yo me voy a ir de aquí. Dios le bendiga. Bienvenidos a esta plataforma Epicentro de Gloria para las Naciones. Te invitamos a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, y así compartes todos nuestros videos que estaremos subiendo a esta plataforma. Bien, en esta ocasión nos acompaña nuestro hermano Reyvin Lorenzo, que estará compartiendo con nosotros unas palabras y así como de costumbre ser edificados a través de ella. Amén. Dios bendiga a mi hermano Fred. Dios le bendiga más. Que Dios bendiga a cada uno de los amigos y hermanos que desde sus hogares consumen este material que es de bendición, a través de este medio que Dios está utilizando para llevar salvación y vida eterna a las diferentes partes del mundo. En esta ocasión nos sentimos privilegiados por el hecho de poder compartir la palabra de Dios y que ésta pueda llegar a sus hogares. Para la ocasión quisiera invitarle a que una breve oración para que sea Dios iluminándonos el conocimiento de su palabra. Gloria a Dios. Amado Dios eterno que estás en gloria, adoramos y bendecimos tu nombre. Señor Dios altísimo, glorificamos tu presencia, tu grandeza, tu majestad. Al mismo tiempo reconocemos nuestras limitaciones, nuestras incapacidades, nuestras carencias, por lo cual solicitamos tu guianza, tu dirección, para poder interpretar, Señor, tu palabra y que ésta puedan servir, Señor, de salvación a aquel que las escuche. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén y amén. Bien, mi hermano Freddy, quiero invitarle a usted y a los amigos y hermanos que nos escuchan desde sus hogares a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a estar leyendo a la altura del verso 13 en adelante. Efesios capítulo 5, verso 13 en adelante. Y leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bien, esta es la cita que estaremos utilizando para compartir esta palabra y poder inquietar los corazones de los hermanos y amigos que nos escuchan. Amén. Quiero traer un tema en este hermoso día y es durmiendo con los muertos. El mundo espiritual está en constante movimiento. El mundo espiritual está en constante acción. Es como el verbo. El verbo es acción, estado y movimiento. Y aunque nosotros no entendamos que están ocurriendo cosas a nuestro alrededor, todo está controlado por el mundo espiritual. Y para poder dar lectura a esos acontecimientos que ocurren en el mundo espiritual, necesariamente hay que estar despierto. Y cuando hablamos de estar despierto, estamos hablando de tener un nivel de conciencia que pueda conectar, ¿verdad?, con esas cosas que ocurren en el mundo invisible. La Escritura dice en el libro de los Hebreos que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que el universo gira en torno a sucesos que acontecen en el mundo de las cosas que no se ven. Y luego estos se hacen manifiesto a los ojos físicos, a lo natural o al mundo secular que conocemos. Significa esto que cada decisión que nosotros tomamos viene producto de un mover, de una provocación que está ocurriendo en el mundo espiritual. También así las dificultades,
todo aquello que se mueve en contra de tu vida cuando eres espiritual, todo aquello que opera en contra de tu vida, todas las manifestaciones que vienen en contra tuya, es porque tú estás siendo espiritual, es porque tú estás despierto espiritualmente, pero no así cuando estás durmiendo. Cuando estás durmiendo no tienes noción, tú no tienes noción de lo que está ocurriendo, quizá no entiendes por qué está pasando dicho problema, quizá no entiendes por qué tanta dificultad, quizá tú no entiendes por qué el problema vino en ese mismo momento, pero no tienes la conciencia plena de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Es como hablar de comprensión. Cuando tú no comprendes lo que está sucediendo en tu vida, cuando tú no comprendes lo que hay a tu alrededor y por qué de las cosas, el por qué. Sí, de hecho, cuando alguien llega muy cansado, muy agotado a su casa, fruto del trabajo del día a día, cuando alguien también ha sido intervenido mediante un sedante, y esa persona puede entrar un tsunami, puede ocurrir un maremoto, y esa persona no se da cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. Puede entrar un ladrón y minar su casa, puede llevarse todo, puede robarse a sus hijos, puede abusar a su mujer, y esa persona no tiene conciencia alguna de lo que está ocurriendo dentro de su casa, porque está bajo los efectos de algún tipo de sedante. Sí. O está en un nivel de agotamiento tan extremo, sí, que no le permite conectar con la realidad que está a su alrededor. Así es. De igual manera ocurre, mis amados, en el mundo espiritual. Como ustedes señalaban anteriormente, muchas cosas están ocurriendo a nuestro alrededor, pero si nuestra conciencia está dormida, nosotros vamos a estar cargados de preguntas, de por qué, de para qué, porque no vamos a darle una lectura adecuada a los acontecimientos porque estamos dormidos. Así es. Y queremos diferenciar al que duerme con el que está muerto. Porque el que duerme en algún momento puede despertar, hermano Fred. Como la parábola de las 10 vírgenes, que dice que las 10 cabecearon y se durmieron. Ambas cabecearon y se durmieron, tanto las 5 prudentes como las 5 insensatas. Esto habla de un dormitar espiritual, sí, de un dormitar profético. Entonces está del otro lado el grupo de los muertos, los que no tienen ningún tipo de conexión con la espiritualidad, pero que tampoco les interesa, los que no hay forma de despertarlo, porque sus obras los han separado del mundo de las luces. Sus obras lo han separado del mundo de la conciencia. Están en un estado de inconsciencia. Entonces el apóstol Pablo aquí, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, a la altura del verso 13, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es la ausencia de la oscuridad. Pero la luz también es sinónimo de un nivel de entendimiento y de comprensión del mundo espiritual, como venimos hablando. Sí. Cuando la luz llega, cuando el conocimiento de Dios se revela, pone todo en evidencia, pone todo en manifiesto, nuestras dudas, nuestra incertidumbre, nuestras lagunas espirituales quedan descubiertas, nuestros miedos, de manera que podemos entender todas las cosas. Recuerde que nuestro hermano Job decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No está hablando de esos ojos físicos, sino está hablando de que sus ojos espirituales, su conciencia espiritual fue despierta para entender los misterios de Dios. Amén. Entonces el apóstol dice que todas las cosas son manifiestas cuando vienen a la luz, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El mismo apóstol Pablo dice: ya nosotros no andamos a oscuridad, sino que andamos como a la luz del día. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Despiértate tú que duermes, y levántate ¿de dónde? De entre los muertos. O sea que está hablando de una condición de un tipo de creyente que está durmiendo entre los muertos, con los muertos.
Estamos hablando de un tipo de creyente, mi hermano Freddy, amigo y hermano que nos escucha desde tus hogares. Estamos hablando de una persona que se siente cómodo participando de las obras infructuosas de la carne. Sí. Que se siente cómodo cuando escucha algunos chistes de doble sentido, con algún tipo de ingrediente picante, pícaro, morboso. Y ese tipo de creyente que está dormido, está durmiendo con los muertos y disfruta por lo general de las cosas con las que los muertos se sienten cómodos. Usted sabe que los muertos tienen una característica principal: el estado de su cuerpo es frío. O sea, si el cuerpo de alguien está caliente, indica que está vivo. Cuando alguien deja de respirar, cuando alguien está muerto, lo normal es que su cuerpo ya está frío, pero también está insensible a cualquier tipo de emociones. Sí. Esa es la segunda característica de un muerto. La tercera es el hedor. Es que hiede. De manera que un creyente dormido se siente cómodo, se siente confortable con estas tres características. No le molesta estar al lado de un cuerpo muerto frío. No le molesta estar al lado de alguien insensible a las cosas espirituales, porque no tiene ningún tipo de conexión con lo espiritual. Tampoco le molesta estar al lado de alguien que hiede, que sus obras son abominables ante el Señor. O sea, esas son las características de una persona muerta. Hiede al lazo de 24 horas, cuando el cuerpo entra en descomposición. La gente se da cuenta de que ese cuerpo no tiene vida porque empieza a heder. Entonces, el llamado del apóstol es a que sacúdete de medio de esos que están muertos, ¿verdad? Levántate rápido, despiértate. Wow. Para que no mueras tú también con él. Es una alerta, porque recuerde que el cuerpo en descomposición puede afectar al que está en composición si está permanentemente conectado a ese cuerpo. Definitivamente. Entonces, si no hay una sensibilidad, si eres insensible ante esas situaciones que pasan a tu alrededor, tú como creyente, tú como cristiano, inmediatamente esa contaminación va a venir a ti. Por eso es que es como una alerta: levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de entre ese hedor, de esa condición de insensibilidad. Levántate, muévete rápido a esa condición de frialdad. ¿Entiendes? Entonces yo entiendo por ahí, por esa expresión, es como algo: acelera, sal de ahí, corre. ¿Por qué? Porque es como una alerta. Tú tienes que estar despierto, tú no puedes estar durmiendo. Y la condición del dormitar de un creyente hace que tú no puedas percibir que lo que a tu alrededor existe está en descomposición. Y te está afectando. ¿Por qué? Porque lo que está en descomposición crea muchísimas bacterias. Definitivamente. Y esas bacterias, al tú estar cerca, te pueden a ti también contaminar de la misma manera que se contaminó esa persona. Definitivamente. No sé si usted puede observar que cuando hay un velatorio, no es casualidad de que los que saben de estos asuntos optan por recomendar a los familiares que ese cuerpo no pase de 24 horas para ser sepultado. Porque si se expone a mayor lazo de tiempo, empieza a contaminar a los presentes. Sí. Empieza a contaminar a los que están allí. Amén. Tiene que intervenir un tipo de preparación especial para que ese cadáver en descomposición pueda soportar más allá de las 24 horas. Porque nosotros no estamos diseñados para que la vida conviva con la muerte. Mire qué cosa, hermano Freddy. Usted, hermano que me escucha, amigo que nos escucha, no está diseñado para convivir con la muerte. Usted, si fue separado para vida, cuando la muerte llega, uno de los dos tiene que movilizarse. Eso me acuerda la historia de Jesús en Naín. Recuerda que la viuda de Naín tenía un muchacho que se le había muerto, único hijo. Y dice que cuando Jesús iba entrando, la caravana de la muerte venía por el otro lado. Caravana de la muerte por el otro lado. Pero llegando la vida, la muerte tuvo que salir corriendo. Llegando la vida, la muerte tuvo que soltar el muchacho. Dios mío. Usted me está diciendo que la caravana de la muerte se topó con la caravana de la vida. Sí. Que los que venían llorando y lamentándose se topó con los que venían cantando. Sí. Con los que venían adorando. Con los que venían profetizando. Sí. Entonces de aquel lado estaba el lamento.
De aquel lado estaba el llanto, de aquel lado estaba la desesperanza, de aquel lado estaba la tristeza, de aquel lado estaba la angustia. Por allá venía la vida, venía el gozo, venía el júbilo, venía la conga, venía la guira, venía el gozo, venía la pandereta, venían los panderos, el cántico de Ana. Entonces la vida confrontó a la muerte y la muerte tuvo que huir. Porque no puede convivir la vida con la muerte. Por eso entonces el apóstol dice, levántate tú que duermes, despiértate de entre los muertos. Levántate de entre los muertos y te alumbrará a Cristo. Ti que te queda algo todavía, que aunque tú estás durmiendo, te queda vida. Aunque tú estás durmiendo, aunque tú tengas un letargo espiritual, te queda vida, levántate. Pero yo estoy observando algo aquí. Aquí presenta como una condicional, dice, y te alumbrará Cristo. O sea, tienes que levantarte para que Cristo te alumbre. O sea, está hablando de una disposición del corazón, una decisión del individuo de decir, como el hijo pródigo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, ya no soy digno de que me llames tu hijo, porque he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. O sea, el hijo pródigo estaba en un nivel de conciencia dormida, estaba comulgando con los cerdos. La comida de los cerdos, él anhelaba su corazón. Hasta que tomó una decisión, despertó, dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. O sea, la decisión permitió que la luz le alumbrara para tomar el paso que debía de tomar. Entonces aquí dice, y te alumbrará Cristo. Estamos hablando, hermano y amigo que nos escucha, de que para que esa luz venga a tu vida y la direccione y le dé sentido y le dé propósito a tu corazón, a cada paso que tú tomas en la vida, tú tienes que decidir levantarte, sacudirte de entre los muertos. Por eso Romanos capítulo 13, verso 11, el mismo Pablo hablando dice, y esto conociendo bien el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Ahora está diciendo que este es el día en el cual nosotros podemos tomar la decisión de despertar. No podemos postergar eso. Bueno, lo haré mañana, Freddy. Freddy, mañana yo entenderé mejor las escrituras. Recuerde que cuando yo mencioné ahorita que era como una voz de alerta, levántate de entre los muertos. Tú no puedes esperar hasta mañana, tú tienes que levantarte ahora. Tú no puedes esperar que esos cuervos vengan a tratar de comer ese cuerpo, creyendo que como hay uno muerto al lado tuyo, creyendo como que el tuyo también está muerto, tú tienes que levantarte. Porque puede que se confundan los cuerpos, porque hay uno que está durmiendo y otro que está muerto, y puede ser que el cuerpo del muerto lo confunda con el tuyo que simplemente está durmiendo. Y cuando vengan las aves de rapiña no podrán identificar. No van a poder identificar. Entonces lo que tenemos que hacer es despertar rápido y salir corriendo de entre los muertos. No podemos permanecer entre los muertos. ¿Por qué no podemos permanecer entre los muertos? Porque los muertos destilan hedor, destilan insensibilidad, destilan frialdad, y nosotros no podemos estar fríos. Tenemos que meternos entonces a otra realidad, hermano Freddy. Diga. Cuando estamos muertos no podemos entender los misterios de Dios. Cuando estamos muertos, la profecía llega al púlpito y usted no sabe qué es profecía. Pero ni siquiera lo básico cuando estamos muertos podemos entender. Cuando estamos muertos no podemos entender el grado de amor que Dios tuvo por la humanidad. Nos volvemos insensibles al dolor ajeno. Incluso nosotros nos volvemos insensibles hasta con nosotros mismos cuando estamos fríos. Cuando estamos así como un dormitar permanente. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, pero yo que pequé a ese nivel, yo que pequé, ni yo mismo me perdono. Yo no puedo creer que Dios me perdone lo que yo hago, lo que yo hice. ¿Por qué? Porque no tiene el nivel de comprensión por cuanto está durmiendo. Y está desconectado. ¿Entiendes? Entonces no puede comprender ni lo básico, el perdón que viene de parte de Dios. Si tú no puedes comprender que Dios mandó a su Hijo, envió a su Hijo en sacrificio por nuestro pecado y lo entregó, y no nos negó a su Hijo, sino que lo ofreció, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Definitivamente. Entonces, en ese nivel de comprensión tenemos que entrar, pero tenemos que apartarnos de los que están durmiendo, tenemos que apartarnos de los que están muertos, tenemos que apartarnos de la frialdad, de la insensibilidad, tenemos que apartarnos de los que están hediendo ya. Porque puede contaminar.
¿Cómo uno se contamina espiritualmente? Cuando uno crea pensamientos que interrumpen la voluntad de Dios. Recuerda que tales son los pensamientos del hombre y tal es él, dice la Biblia. Entendiendo que si tú estás pensando que Dios no te puede perdonar, pues así permanecerá tu vida, así permanecerá tu condición. ¿Por qué? Porque no puedes comprender que Dios te puede perdonar y tú tienes que creer que Dios te puede perdonar. Eso es amén. Entonces, lo que está pasando hoy en día es que conectados nosotros con esa frialdad, estando entre los muertos, no podemos comprender muchas cosas que hoy en día las rechazamos, que hoy en día le damos la espalda, que hoy en día decimos, aquellos están locos, se están volviendo locos. ¿Por qué? Porque no pueden comprender, no pueden asimilar y tampoco tienen la capacidad de hacerlo porque están en una condición de dormitar. Hay que despertar. Cuando estamos dormidos, hermano Freddy, ese dormitar nos quita la paz. Ese dormitar espiritual nos hace estar en un sobresalto. Recordemos que el profeta Pero Isaías... hay un contraste ahí, porque en un dormitar se entiende que tenemos que estar descansando. Sin embargo, no es así. Se entiende que debemos de estar reconstruyendo o recomponiendo nuestra fuerza. O retomando energía. Exacto. Sin embargo, cuando estamos dormidos espiritualmente, estamos desconectados. Y al estar desconectados, esto nos quita la paz. Recordemos que el profeta Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, en ti persevera. Es una persona que está despierto al propósito y a la voluntad de Dios. Conoce los misterios de Dios, conoce cada movimiento de Dios, conoce cómo está dirigiéndose la orquesta del cielo. Porque lleva un lineamiento, lleva una continuidad, no se detuvo, está permanentemente en constante comunión con Dios. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El que confía en Dios permanece creyendo, el que confía en Dios permanece orando, el que confía en Dios permanece buscando la voluntad de Dios. Entonces por eso tú no te desconectas, tú te alimentas de la fe. O sea, tú alimentas la fe y tu fe va creciendo a un nivel donde tú no te puedes desconectar. Y ahí es que se muere el dormitar, ahí es que se muere la falta de comunión, ahí es que se muere la falta de lectura bíblica, ahí es que se muere toda desconexión. ¿Usted me entiende? Toda desconexión que impide que tú recibas de parte de Dios lo necesario para tú avanzar y crecer en este camino. Me llega mi hermano Freddy también el proverbio que dice, hay esperanza para el hombre mientras éste vive, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque es que la condición del que está muerto es que ya su vida culminó. Ya no tiene propósito, no tiene dirección. Y por eso también Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás. Ahí presenta otra vez el grupo de los que duermen y los demás. Sí. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los que están dormidos espiritualmente se encuentran en un estado de rebelión e indiferencia hacia la voluntad de Dios. Por eso la Escritura dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando se manifestó la vida, que es Cristo, ¿verdad? Nos separó de las tinieblas. Gloria a Dios. Nos separó de la oscuridad. Sí. Nos separó de la indiferencia espiritual y nos reveló el propósito del cielo para nuestra vida. Gloria. Por eso recuerde que Jesucristo, cuando le está enseñando a orar a los discípulos, le dice, Padre, si hagas tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. O sea, cuando hay un despertar, la tierra y el cielo están conectadas. Cuando hay un hombre despierto, este hombre puede conectar la tierra con el cielo. Su día a día depende de la agenda del cielo. Así hay muchas cosas que nosotros hacemos fuera de la agenda y queremos recibir las cosas que son de la agenda del cielo. Es que cada creyente despierto, escucha esto, hermano, es un agente, una embajada del reino de Dios. Sí. O sea, un creyente que está despierto, su vida gira en torno a una agenda que le han establecido de parte del cielo. Podemos poner en comparación las grandes potencias. Las grandes potencias envían sus embajadores a los diferentes países para que estos cumplan con una agenda que vaya de acuerdo a los intereses de la potencia. Recordemos que cada creyente despierto es una embajada del reino de Dios. Entonces, cada creyente despierto debe de procurar los intereses ¿de dónde? Del cielo. Del cielo. Por eso dice, por tanto no durmamos
como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Por qué habla de que seamos sobrios? Porque la tierra ha entrado en un estado de embriaguez. Desinhibe al ser humano y lo desconecta de lo moral, de lo ético. Y el ser humano, pues usted ve que el que toma, que no habla, cuando toma habla. Cuando se presta, cuando ingiere bebidas alcohólicas, se presta lo que sea. Por eso dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y para velar, ¿en qué condiciones hay que estar? Despierto. Hay que estar despierto. Volvemos al tema de las 10 vírgenes. Las 10 cabecearon y se durmieron. Amén. Amén. Pero esto nos lleva como referencia a Isaías capítulo 60. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Vamos a repetir eso. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que al final de los tiempos vendrá una oscuridad que rodeará toda la tierra, que minará la tierra, que desconectará a la tierra del cielo. Llegará una oscuridad tan fuerte que los que duermen no podrán diferenciarse de los muertos. Pero dice, si tú te levantas y resplandeces, sobre ti amanecerá Jehová. Y tu gloria se va a ver en medio de esa oscuridad. Si tú estás despierto, si tú estás en consonancia con el propósito, con el llamado, con la asignación, tú vas a hacer la diferencia en medio de tanta oscuridad. Sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Y vale la pena que nosotros nos despertemos para poder despertar a otro. La iglesia siglo XXI está atravesando uno de sus peores momentos. Mientras muchos gritan avivamiento, mientras muchos gritan algún tipo de consigna, como de que todos estamos en victoria, lamentablemente estamos viendo cómo muchas iglesias se desestructuran, se descomponen, se dividen, se destruyen, se diezman. Los jóvenes están descarriándose, los matrimonios se están separando, se están divorciando. Sí. O sea, el enemigo está haciendo un trabajo dentro de muchas congregaciones, porque gran parte de quienes componemos la iglesia no hemos podido despertar a ver cuáles son las obras del enemigo. Sí. Dice el apóstol, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Eso es así. Mire, yo estaba pensando en Pedro. Pedro estaba encarcelado y mataron a Jacobo. Pedro piensa ya que es su último día de vida y está tirado en la cárcel. Dice que el ángel viene de parte de Dios y toma a Pedro y le da un golpe por debajo del ala, como decimos nosotros. Cuando Pedro se levanta, ¿qué le dice el ángel? Levántate, átate la sandalia. O sea, le está diciendo, vuelve, retoma lo que tú tenías, porque no es para muerte lo que está sucediendo. Le está diciendo, levántate. Le está diciendo, todavía queda algo que tú tienes que cumplir aquí ahora. Y le dijo, envuélvete en tu manto. Le está diciendo, retoma lo que ya se te entregó, porque no es para hoy tu muerte. Todavía queda algo. Le está diciendo, ese dormitar que era pensando en tu muerte y pensando que era tu último día, te tengo una noticia. Es el día hoy donde te tienes que levantar y tienes que atarte la sandalia, que lo que se representa es andar con el apresto de predicar el evangelio. Le está diciendo, átate la sandalia y envuélvete en tu manto, envuélvete en el ministerio, envuélvete en el don profético que se te entregó. ¿Para qué? Para que continúe con la obra que ya Dios determinó para ti. Recuerde también que mientras Pedro estaba en la cárcel, había una iglesia despierta que estaba orando por Pedro. Está haciendo falta eso también, hermano Freddy. Sí. Había una iglesia despierta que estaba orando por Pedro, que aunque estaba durmiendo, no estaba muerto. No. Porque recuerden que el preso se olvida al mes y el muerto a los 15 días. Hay iglesias que su dormitar no permite entender
que hay que sacar de la cárcel a muchos que están dormidos. Así es. Y como el preso se olvida al mes y el muerto a los 15 días, hay muchas iglesias que ya se han olvidado de sus hermanos. Se han olvidado de quienes comporten. Mientras Pedro estaba durmiendo, había una iglesia velando. Sí, exactamente. Mientras Pedro estaba creyendo que era su último día, había una iglesia velando. Había una iglesia orando. Y lo que más me impresiona y me impacta es que cuando Pedro llega, ellos no se creyeron de que Pedro estaba ahí. Cuando Rode va a la puerta, dice, yo oigo la voz de Pedro, y a ella le dijeron, bueno, es un ángel. Porque ellos no entendían el nivel de lo que ellos mismos estaban provocando. Ellos no entendían que había una iglesia unida y que eso provocaba que el cielo se manifestara en la tierra. Estamos hablando de que una iglesia despierta rompe las cadenas. Una iglesia despierta Rompe los cerrojos. rompe cualquier barrera. Porque lo que se abrió fue el cielo y descendió el ángel. Y cuando descendió el ángel le abrió las puertas a Pedro de la cárcel para decirle, envuélvete en tu ministerio. Estamos hablando de que había una iglesia que estaba poniendo demanda en el cielo. Así es. Una iglesia despierta pone demanda en el Así cielo. es, una iglesia despierta, si está orando por algo que está dormido, va a tener que despertar. Si está orando porque algo suceda, va a tener que suceder. Porque es que está provocando a que el cielo se abra. Es que está provocando de que algo suceda. Y cuando tú provocas de que el cielo se abra, tú vas a tener que recibir, ya aunque tú no quieras, lo que tú provocaste que sucediera. Porque aunque ellos no creyeron en el momento que era Pedro y dijeron, es un ángel, estaban esperando algo espiritual. Porque si no hubiese sido que estuvieran esperando algo espiritual, no dicen es un ángel. ¿Se entiende? Sí, ellos en un momento se dieron cuenta de que provocaron algo que abrió el cielo a su favor. Y lo que ocurre es eso, Freddy, que cuando la iglesia está despierta, trae cosas que quizás al momento sean incomprensibles. Sí. O sea, sean poco entendibles. Que tú no puedas comprender lo que está sucediendo en el momento. Porque que cuando usted abre el cielo va a traer cosas que te van a sorprender. Terrible. Que están fuera de cualquier razonamiento humano. Entonces, el consejo del apóstol, la exhortación del apóstol Pablo a levantarse de entre los muertos para que la iglesia empiece a percibir cosas sobrenaturales. Así es. Para que la iglesia salga de su zona de confort. Gloria a Dios. Para que la iglesia provoque a Dios a que ocurran cosas diferentes. Pero una iglesia dormida va a entender que lo natural, que lo normal es 2 coritos, una alabanza, un mensaje y nos vamos a la casa. Wow. Pero una iglesia despierta entiende que hay algo más allá. Una iglesia despierta, cuando se habla de avivamiento, cuando se habla de un mover, de un despertar, se está hablando de algo que tiene que morir primero. ¿Qué tiene que morir? Tiene que morir la frialdad, tiene que morir el dormitar, tiene que morir ¿qué? El hedor, el pecado. ¿Para qué? Para que venga el avivamiento. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos podemos escudriñar e investigar de dónde surgen los grandes avivamientos, vienen de oración y vienen de ayuno y vienen de horas y horas velando y orando. ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo que cancela el dormitar. El avivamiento viene, el avivamiento se genera y se produce de cuando algún muerto, alguno que esté durmiendo, se despierta. Definitivamente. Si hay alguien que está durmiendo y quiere avivamiento, se despierta y empieza a ver las cosas como Dios se la está ordenando delante de él, ese hombre va a ver el cielo. Ese hombre va a ver el cielo abierto a su favor y va a ver el avivamiento que le está reclamando a Dios. Cuando veo a los hombres de Dios testificando, dicen que lo primero que ellos hicieron para ver el avivamiento fue provocarlo. Horas en ayuno, días y días en ayuno, horas de oración, horas velando, buscando el rostro de Dios. Y bíblicamente podemos ver la misma situación. ¿Qué está pasando hoy en día? Sí. ¿Qué está sucediendo hoy? Nos estamos quedando en un letargo espiritual. Un letargo que nos está calcomiendo la vida espiritual. Y no nos damos cuenta porque podemos sentir el confort que hay allí. ¿Cómo el confort? El confort a lo natural. El confort ante mi carne. Porque cuando tú eres espiritual, tu carne sufre. Cuando tú eres espiritual, tu carne es golpeada. Cuando tú eres espiritual, muere el ego. Cuando tú eres espiritual, muere cualquier cosa que pueda entorpecer esa vida espiritual que tú llevas. Eso es así. Entonces eso lo siente la carne, los padecimientos lo siente la carne, pero esta leve tribulación momentánea, como dijo Pablo, lo que produce en nosotros cuando le estamos sirviendo de corazón y estamos dando fruto, sabemos que eso produce en nosotros un cada vez más y excelente, eterno peso
de gloria. Eso es amén, eso es amén. ¿Sabe, mi hermano Freddy, que mientras usted hablaba, meditaba en que en ocasiones, cuando uno se va a desplazar de un lugar a otro y es sorprendido por el sueño, uno va en algún vehículo, Sí. pueden pasar tres cosas. Si usted es quien va conduciendo, puede producirse un accidente. Si usted va como pasajero, usted puede pasarse de parada. O sea, puede no llegar a su destino a tiempo. Puede desviarse de la ruta a la que se dirigía. Sí. De manera que cuando nosotros dormimos, puede que ocurra un retraso a las cosas espirituales que Dios tiene programadas para nosotros. Pero si somos nosotros los que vamos al volante, si en medio de la carretera nos dormimos, puede producirse un accidente, es lo más probable. O sea que hay un peligro en estar dormido, sobre todo en este último tiempo. En este último tiempo yo he visto muchas personas que van a la iglesia por cumplir un rito. Que van a la iglesia. Porque su conciencia está dormida. Que van a la iglesia, solamente me siento aquí, oigo lo que está pasando, veo lo que está pasando y me voy. Pero no afecta en nada la liturgia, no afecta en nada lo que está sucediendo a su vida espiritual. ¿Por qué? Porque vive en un dormitar constante. Entonces esto me preocupa bastante, porque cuando se habla de la palabra, en el momento que se empieza a hablar de la palabra, es el momento más aburrido para esa gente. Le da sueño a la gente. Es el momento más caótico para esa gente. Se cansa. Porque no le gusta la palabra. No reciben la palabra. ¿Por qué? Porque a un alma despierta le encanta y le favorece porque es nutrida, siempre y cuando venga palabra de Dios. Pero a la que no está despierta no le gusta. ¿Por qué? Porque se cansa. ¿Por qué? Porque no está recibiendo nada y simplemente está oyendo una voz que retiñe, una voz que resuena, una voz que retumba. Pero sin embargo está edificando a quienes están despiertos. Entonces hay una voz continua edificando a alguien y los que están durmiendo no pueden recibirla. ¿Por qué? Porque no tienen la comprensión necesaria y no tienen la conciencia despierta. Fíjese, el estado más bajo de conciencia del ser humano es comparado con los cerdos. Sabe que para los judíos el cerdo es un animal abominable, detestable. La condición humana más baja es la comparación con un cerdo para el pensamiento hebreo. Asimismo, compara el Señor a aquellas personas que no reconocen la verdad de las Escrituras. O sea, el Señor compara con un cerdo a quienes no valoran las perlas espirituales. Miren, me estoy metiendo en algo un poquito delicado. Bueno. Los judíos, y Jesús que era judío, compara con un cerdo a aquellos que menosprecian la verdad bíblica, aquellos que menosprecian el sabor de las Escrituras, la miel que emana de la palabra. Y le dice, no le echen las perlas a los cerdos, no sea que se vuelvan contra ustedes y los devoren. Bueno. Está diciendo que cuando usted arroja una perla, tiene que tratar de ver dónde usted la está arrojando. Porque si usted se la está dando como alimento a un grupo de cerdos, como los cerdos están acostumbrados a la algarroba, como los cerdos están acostumbrados a comer basura, es muy probable que no valoren la perla y se vuelvan contra usted. Eso es vivir en oscuridad. Yo me voy a ir de aquí, varón. Eso es vivir en oscuridad. Despida usted, varón. Yo me voy a ir de aquí. Querido amigo, querido hermano, sacúdete, levántate, despiértate, permite que tu conciencia se abra. Te invito a que tengas un sentido crítico, que no te coma todo lo que te den. Analiza las Escrituras y sobre todo valora la perla de este precioso evangelio. Dios te bendiga, Dios te guarde.